no mereces nada. Tú ni siquiera mereces ser madre. No fue un disparo, no fue una amenaza, fue una sola frase la que hizo temblar a todos. Cuando Luena escuchó que jamás volvería a tener a Junior a su lado, sintió que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. Pero lo que nadie imaginaba era que, mientras una madre luchaba desesperadamente por recuperar a su hijo, un asesino entrenado seguía moviendo los hilos desde las sombras, dispuesto a destruir a cualquiera que se cruzara en su camino. Y cuando Mara cayó al suelo delante de todos, una verdad capaz de cambiar para siempre el destino de ambas familias estuvo a punto de salir a la luz. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una mentira puede sostenerse durante años. Sin embargo, basta con que una sola pieza del rompecabezas aparezca para que todo un imperio construido sobre engaños empiece a desmoronarse. Eso es exactamente lo que comienza a suceder cuando la noticia de que Norberto sigue con vida sacude a todos los involucrados. Nadie estaba preparado para afrontar las consecuencias de ese regreso, y mucho menos quienes habían apostado todas sus cartas creyendo que aquel hombre jamás volvería. Mientras el miedo se propaga entre quienes tienen secretos que ocultar, Vino pierde completamente el control. La muerte de su esposa y de su hija lo ha dejado consumido por una rabia imposible de contener. Frente al inspector que no logró impedir la tragedia, ya no existen excusas capaces de aliviar su dolor. ¿Qué hiciste cuando te dije que él tenía a mi mujer?, grita completamente fuera de sí. El ambiente se vuelve insoportable. La impotencia pesa más que cualquier respuesta. El policía intenta explicarse. Insiste en que hizo todo lo posible, pero ya nadie quiere escuchar razones. Para quienes han perdido a sus seres queridos, las palabras dejaron de tener valor. Y entonces aparece un nombre que comienza a sembrar verdadero terror. Raúl Falcao, un hombre del que todos hablan con miedo, un hombre que ya ha dejado un rastro de sangre imposible de ignorar. Lo más inquietante es que nadie sabe cuál será su próximo movimiento. Mientras tanto, otra verdad golpea con la misma fuerza. Norberto no murió, está vivo. La policía lo busca por todas partes, y esa simple noticia provoca que algunas personas comprendan que el tiempo para esconder sus pecados se está agotando. Rafaela intenta tranquilizar a quienes comienzan a desesperarse, pero el temor ya se instaló entre ellos. Si Norberto habla, demasiadas personas podrían terminar frente a la justicia. La tensión aumenta todavía más cuando Jorge regresa a su casa después del infierno que ha vivido. Sin embargo, lejos de encontrar paz, descubre que las sospechas que durante tanto tiempo intentó ignorar ahora tienen demasiado sentido. En cuanto queda a solas con Pilar, las apariencias desaparecen. Ya no existe el matrimonio perfecto. Solo quedan dos enemigos encerrados en la misma habitación. Jorge la observa fijamente, como si cada recuerdo de los últimos meses encajara por fin dentro de una misma conspiración. Te conozco, Pilar, sé que estás detrás de todo esto. Ella intenta mantener la calma, pero por primera vez su seguridad comienza a resquebrajarse. Sabe que un simple error puede destruir todo lo que ha construido durante años. Aún así, decide responder atacando. Niega cualquier implicación y trata de convencerlo de que todo es producto de la paranoia provocada por su reciente encarcelamiento. Pero Jorge ya no está dispuesto a creer una sola palabra. Cada gesto de Pilar confirma sus sospechas. Cada silencio pesa más que cualquier confesión. La discusión se transforma rápidamente en una guerra sin reglas. Jorge toma una decisión que nadie esperaba. Quiere expulsarla definitivamente de la casa. Hoy mismo recoges tus cosas y te marchas. Por un instante parece que Pilar ha perdido la batalla. Sin embargo, basta con ver la sonrisa que aparece lentamente en su rostro para comprender que aún guarda una carta capaz de destruir a su propio marido. Ella da un paso al frente, lo mira directamente a los ojos y pronuncia unas palabras que hielan la sangre. Si salgo por esa puerta, llamaré a la policía y les contaré todo lo que sé. El silencio que invade la habitación resulta mucho más peligroso que cualquier grito, porque Pilar no está hablando de pequeñas irregularidades, está hablando del verdadero origen de la fortuna de Jorge, de negocios ocultos, de operaciones ilegales, de riquezas construidas gracias a actividades que jamás deberían salir a la luz. Jorge intenta intimidarla asegurando que ambos caerían juntos si ella decidiera hablar, pero Pilar ya no teme perder nada. Con una tranquilidad aterradora responde: tú tienes mucho más que perder que yo. La amenaza cambia completamente el equilibrio de poder. Ahora ninguno puede destruir al otro sin condenarse también a sí mismo. Los dos quedan atrapados en una prisión hecha de secretos. Mientras esa guerra silenciosa comienza dentro de la familia Sacramento, otra historia igual de dolorosa avanza lejos de allí. Norberto llega decidido a recuperar todo aquello que considera suyo, y eso incluye a Junior. Después de tantos meses creyéndolo muerto, Luen apenas puede reaccionar cuando comprende que él ha vuelto dispuesto a reclamar a su hijo. No existe negociación, no hay posibilidad de diálogo. Norberto habla con una autoridad imposible de discutir. Junior regresará con él. Luena siente que el suelo desaparece bajo sus pies, toda su fortaleza empieza a romperse,
Para ella, perder a su hijo significa perder la única razón que todavía le quedaba para seguir luchando. La desesperación comienza a consumirla lentamente mientras observa cómo el futuro se le escapa entre las manos. Sin embargo, nadie imagina que ese será apenas el comienzo de una tragedia mucho mayor. Porque mientras todos concentran su atención en la batalla entre Jorge y Pilar, y en el regreso inesperado de Norberto, Raúl Falcao continúa moviéndose en las sombras. Cada minuto que permanece libre representa una nueva amenaza. Cada paso que da acerca a otra víctima a un destino irreversible. Y justo cuando parece que las piezas empiezan a acomodarse, una nueva decisión cambiará el rumbo de todos los involucrados. Alguien está a punto de desaparecer sin dejar rastro. Y cuando los demás descubran quién es, quizá ya sea demasiado tarde. Pero fue precisamente en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse mucho más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. La desaparición de una sola persona bastó para que el miedo se extendiera entre todos los que conocían la verdadera magnitud de la conspiración. Nadie sabía dónde estaba Luena, y cuanto más pasaban las horas, más evidente resultaba que ya no se trataba únicamente de una madre desesperada por recuperar a su hijo. Había demasiados enemigos siguiéndole el rastro y demasiados secretos capaces de costarle la vida. Mientras tanto, Jorge intentaba aparentar normalidad delante de su familia, pero la discusión con Pilar seguía resonando en su cabeza. Cada palabra de aquella mujer era como una bomba de tiempo. Él sabía que no podía permitir que hablara, pero tampoco encontraba la manera de silenciarla sin provocar una catástrofe aún mayor. Pilar, por su parte, estaba lejos de sentirse derrotada. Había comprendido que el miedo había cambiado de bando. Durante años fue ella quien obedecía las reglas impuestas por Jorge, pero ahora era él quien caminaba sobre un terreno lleno de trampas. Cuando Berta intenta tranquilizarla, descubre que Pilar ya no piensa actuar con prudencia. Lo amenacé con contar todo lo que sé, confiesa con una frialdad que sorprende incluso a su propia aliada. Berta palidece inmediatamente. No puedes hacerlo. Si él cae, nos arrastrará a todos. Pero Pilar ya no habla como una mujer asustada. Habla como alguien que está convencida de que no tiene nada más que perder. Ella sabe perfectamente que Jorge levantó su fortuna gracias a operaciones oscuras relacionadas con los diamantes traídos desde Angola. Durante años fue testigo de cada movimiento y participó en decisiones que jamás debieron salir a la luz. Ahora ese pasado se ha convertido en el arma más poderosa que posee. Mientras esa guerra privada amenaza con estallar públicamente, otro frente comienza a abrirse. El inspector Camacho recibe la noticia que más temía. La investigación oficial sobre su actuación queda suspendida. Es apartado del caso justo cuando Raúl Falcao continúa libre. Cualquier otro habría aceptado la decisión y esperado el resultado de la investigación, pero Camacho no está dispuesto a rendirse. Aunque me hayan suspendido, nadie puede impedirme encontrar a ese asesino. Su determinación nace de la culpa. No puede olvidar que prometió proteger a personas que hoy ya no están con vida. Cada fracaso pesa sobre su conciencia como una condena imposible de borrar. Mientras tanto, las heridas emocionales siguen multiplicándose dentro de la familia de Mara. El regreso inesperado de Norberto obliga a todos a reorganizar sus prioridades. La empresa atraviesa una crisis cada vez más profunda. Las pérdidas económicas amenazan con destruir años de trabajo y varios antiguos aliados comienzan a mostrar su verdadero rostro. Arthur comprende que sus errores lo han dejado completamente aislado. Su situación financiera es insostenible. No solo teme perder su trabajo, también sabe que podría perder el hogar donde ha vivido toda su vida. Frente a su madre apenas logra contener la frustración. Tengo que marcharme al extranjero. Aquí ya no me queda ningún futuro. Las palabras caen como un golpe devastador. Su madre intenta convencerlo de quedarse, pero Arthur conoce demasiado bien las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Entiende que muchas puertas ya se cerraron para siempre. Sin embargo, todos esos problemas quedan eclipsados por la angustia que consume a Luena. Después de perder a Junior, permanece completamente destrozada. Luis Miguel intenta permanecer a su lado para impedir que haga alguna locura. La observa en silencio, percibe que detrás de su aparente calma se esconde una tormenta imposible de controlar. No quiero que te quedes sola, le dice con preocupación. Luena fuerza una sonrisa. Asegura que llamará a Rafaela para que la acompañe. Promete que no hará ninguna imprudencia. Pero apenas la casa queda vacía, sus ojos cambian por completo. La tristeza deja paso a una decisión que nadie conoce. Ni siquiera Rafaela imagina lo que realmente pasa por su cabeza. Esa misma noche recibe una llamada. Luis Miguel cree que todo está bajo control. Rafaela también. Ambos piensan que Luena permanece en casa. Los dos están equivocados. Cuando intentan localizarla más tarde, descubren algo inquietante. Su teléfono continúa dentro de la vivienda. Ella ya no... El silencio que deja su desaparición resulta mucho más aterrador que cualquier explicación. Rafaela siente un escalofrío. Por primera vez teme que Luena haya decidido enfrentarse sola a un destino del que quizá jamás regrese. Mientras esa incertidumbre crece, Norberto continúa recuperando el control de cada aspecto de su vida.
Junior ya está nuevamente bajo su protección, pero el pequeño no consigue entender por qué todo cambió de un día para otro. Pregunta insistentemente por su madre, llora, se revela, y cada una de sus lágrimas rompe el corazón de quienes presencian la escena. Ni siquiera Mara consigue tranquilizarlo. El niño repite una y otra vez que quiere volver con Luena. Las heridas provocadas por la guerra entre los adultos comienzan a reflejarse en quien menos culpa tiene de todo aquello. Entretanto, Luis Miguel decide buscar respuestas directamente en Norberto. Necesita comprender qué ocurrió realmente durante todos esos meses, pero la conversación toma un rumbo inesperado. Norberto deja claro que no piensa devolver a Junior, y además lanza una advertencia que deja a Luis Miguel profundamente preocupado. Él está convencido de que Luena todavía es capaz de cualquier cosa con tal de recuperar a su hijo. Esa afirmación hace que la desaparición de la mujer adquiera un significado mucho más inquietante. ¿Está huyendo? ¿Alguien la obligó a desaparecer? ¿O decidió enfrentarse sola a Raúl Falcao? Las preguntas se acumulan mientras una amenaza mucho mayor empieza a tomar forma, porque lejos de Portugal comienzan a aparecer nuevas pistas sobre el verdadero pasado de Raúl, un pasado tan oscuro que incluso los investigadores más experimentados quedan impactados. Y cuando Camacho reciba la información que está a punto de llegar a sus manos, comprenderá que nunca estuvo persiguiendo a un criminal cualquiera, sino a un hombre entrenado para matar sin dejar rastro. Esa revelación cambiará por completo el rumbo de la investigación y pondrá en peligro a todos aquellos que aún creen que pueden detenerlo. Lo que nadie imaginaba era que la verdadera amenaza no se encontraba escondida únicamente detrás de un arma o de una emboscada. El mayor peligro estaba oculto en el pasado, un pasado capaz de explicar por qué Raúl Falcao siempre parecía ir un paso por delante de todos. Mientras la policía seguía buscándolo desesperadamente, una información llegada desde Angola cambiaba por completo la dimensión del enemigo al que se enfrentaban. Camacho, decidido a continuar la investigación incluso después de haber sido suspendido, llega hasta Norberto con un documento que deja a todos sin palabras. No se trata de un simple informe policial, sino de un expediente construido durante años por las autoridades angoleñas. Allí aparece un nombre que muy pocos conocían, pero que durante décadas sembró el terror en medio de la guerra, el Capellán. Ese era el alias bajo el que Raúl Falcao era conocido, no como un delincuente común, no como un hombre impulsivo, sino como un mercenario entrenado para sobrevivir, infiltrarse y matar sin dejar testigos. Durante el conflicto armado combatió entre los hombres más temidos del continente. Cuando la guerra terminó, no abandonó la violencia. Simplemente convirtió el asesinato en su profesión. La revelación deja a Mara completamente paralizada. Todas las piezas comienzan a encajar. Ahora entiende por qué aquel hombre actuaba siempre con tanta frialdad, por qué desaparecía sin dejar rastro, por qué ninguna persecución parecía alcanzarlo. ¿Estás completamente seguro de que hablamos de la misma persona?, pregunta Mara con la voz quebrada. Camacho respira profundamente antes de responder. Todavía faltan pruebas definitivas, pero todas las evidencias apuntan al mismo hombre, y si esa sospecha termina confirmándose, todos comprenden que ya no están persiguiendo simplemente al padre biológico de Mara. Están intentando detener a un profesional que lleva media vida viviendo entre la guerra y la muerte. Mientras esa noticia sacude a todos, otra persona comienza a comportarse de manera extraña, Neusa. Desde hace tiempo parece conocer detalles sobre Raúl que nunca explicó. Cada vez que alguien menciona su nombre, su mirada cambia. Hay recuerdos que intenta ocultar desesperadamente. Mara no tarda en darse cuenta, la observa en silencio. Percibe que evita responder ciertas preguntas, que desvía constantemente la conversación. Finalmente decide enfrentarla. ¿Cómo sabías quién era realmente Raúl? Neusa guarda silencio durante varios segundos. Ese silencio pesa más que cualquier respuesta. Por primera vez todos sospechan que ella conoce una parte de la historia que jamás contó. Sin embargo, antes de que pueda explicarse, otro conflicto vuelve a ocupar toda la atención. Luena aparece inesperadamente. No llega para pedir perdón. No llega para negociar. Llega únicamente para recuperar a Junior. En cuanto el pequeño escucha la voz de su madre, corre hacia ella sin pensarlo 2 veces. La abraza con todas sus fuerzas mientras las lágrimas vuelven a aparecer en su rostro. Mamá. ¿Vamos a volver a casa? Luena apenas consigue contener el llanto, lo estrecha entre sus brazos como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo nuevamente, pero ese instante dura muy poco. Neusa interviene para impedir que el niño salga con ella. El ambiente se vuelve insoportable, Junior comienza a llorar, Luena se desespera, Norberto mantiene la decisión de separarlos, y Mara observa toda la escena intentando impedir que la situación termine fuera de control. Finalmente permite que madre e hijo se despidan unos minutos, lo hace pensando únicamente en el bienestar del pequeño. Sin embargo, ese gesto termina provocando un enfrentamiento todavía más violento. Cuando Junior se aleja nuevamente, Luena fija la mirada sobre Mara. Toda la rabia que había contenido durante días explota de golpe. ¿Crees que sabe lo que significa ser madre? Mara sostiene la mirada sin retroceder.
Ya no está dispuesta a permitir que Luena utilice el sufrimiento como excusa para justificar todo lo que hizo. Con una serenidad que resulta incluso más dolorosa, responde: yo jamás usaría un hijo para vengarme. Aquellas palabras atraviesan a Luena como un cuchillo. Durante unos segundos intenta defenderse. Habla de la pobreza, de las humillaciones que sufrió cuando era niña, del hambre, de la soledad, de todas las heridas que marcaron su vida. ¿Sabes lo que es llorar sin que nadie venga a abrazarte?, pregunta con la voz completamente rota. Por primera vez parece dejar de hablar la mujer ambiciosa. Habla una niña que jamás consiguió escapar de sus propios fantasmas. Pero Mara ya no puede dejarse llevar por la compasión. Conoce demasiado bien las consecuencias de las decisiones de Luena. Conoce el dolor que provocó en su familia. Conoce las vidas que destruyó buscando siempre salir beneficiada. Por eso responde con una dureza que deja helados a todos los presentes. Los errores tienen un límite, y tú hace mucho tiempo dejaste de cometer errores para empezar a hacer daño. Las lágrimas desaparecen del rostro de Luena. Ahora solo queda resentimiento, solo queda rabia, solo queda la sensación de haber perdido absolutamente todo. Entonces pronuncia unas palabras que hacen que el ambiente se vuelva irrespirable. Tú tampoco mereces tener a tus hijas. El silencio dura apenas un instante. De repente, Mara lleva una mano al vientre. Su rostro pierde completamente el color. Comienza a tambalearse. Arsenio corre inmediatamente para sostenerla antes de que caiga al suelo. Todo ocurre en cuestión de segundos. El pánico invade la habitación. Alguien pide un médico. Otro intenta abrir paso entre quienes rodean a Mara. Luena observa la escena completamente inmóvil. No entiende qué acaba de provocar. Hasta que escucha una frase que la deja sin capacidad para reaccionar. ¡Puede perder a las bebés! Luena levanta lentamente la mirada. Su respiración se detiene. ¿Qué bebés?, susurra sin comprender. Nadie responde inmediatamente. El secreto que durante tanto tiempo permaneció oculto acaba de escapar de la peor manera posible. Mara está embarazada. Y no espera un solo hijo, espera gemelas. La noticia cae como un rayo sobre todos los presentes. Pero mientras la preocupación se concentra en el estado de Mara, muy lejos de allí, alguien sonríe en silencio, porque Raúl Falcao continúa libre. Y la revelación del embarazo de Mara podría convertirse en el arma perfecta para destruir definitivamente a toda la familia. Sin que nadie lo sospeche, una nueva cacería está a punto de comenzar. Y esta vez las futuras víctimas aún no saben que ya han sido elegidas. Pero la revelación del embarazo de Mara no calmó el conflicto. Al contrario, fue la chispa que terminó de incendiar una guerra que llevaba demasiado tiempo alimentándose de mentiras, venganzas y cuentas pendientes. Mientras los médicos acudían para atenderla, nadie reparó en el rostro de Luena. La rabia había desaparecido por un instante, sustituida por una expresión de culpa y desconcierto que apenas duró unos segundos. Después volvió a endurecerse. Sabía que ya no había marcha atrás. Mara era trasladada para recibir atención médica mientras Arsenio y los demás intentaban tranquilizar a una familia completamente desbordada. Nadie se atrevía a imaginar las consecuencias que aquel sobresalto podía tener sobre las gemelas que esperaba. La preocupación era absoluta. Luena permanecía inmóvil. No podía apartar de su mente las últimas palabras que había pronunciado. Aquella discusión, nacida del dolor y del resentimiento, había terminado golpeando a la única persona completamente inocente en aquella batalla, las dos niñas que aún ni siquiera habían nacido. Sin embargo, el remordimiento apenas tuvo espacio para crecer, porque el miedo volvió a imponerse. Si Mara sobrevivía y el embarazo seguía adelante, aquella familia jamás volvería a perdonarla. Mientras tanto, Norberto observaba todo desde cierta distancia. Había recuperado a Junior, había regresado cuando todos lo creían muerto, y poco a poco comenzaba a reconstruir el poder que había perdido, pero había una cuenta que seguía pendiente: Raúl Falcao. Mientras ese hombre siguiera libre, ninguno de ellos estaría realmente a salvo. Al mismo tiempo, Camacho continuaba investigando por su cuenta. Oficialmente estaba suspendido, pero había decidido ignorar cualquier orden administrativa. Ya no perseguía únicamente a un fugitivo. Ahora sabía que buscaba a un mercenario capaz de desaparecer entre países utilizando identidades falsas, contactos militares y viejas redes construidas durante la guerra. Cada nueva información hacía el panorama todavía más inquietante. Raúl no improvisaba, planificaba, calculaba, esperaba el momento exacto para atacar, y eso convertía cualquier descuido en una sentencia de muerte. Mientras tanto, otra conversación comenzaba a revelar que el enemigo podía estar mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Neusa ya no podía seguir ocultando lo que sabía. Después de escuchar las revelaciones de Camacho, Mara volvió a insistir. Dime la verdad. ¿Cómo conocías ese nombre? Neusa respiró profundamente. Durante años había guardado aquel recuerdo como si enterrarlo pudiera hacerlo desaparecer. Finalmente confesó que tiempo atrás un hombre había acudido a la joyería para encargar unas pulseras de bebé. Parecía un cliente cualquiera. Educado, tranquilo, incluso amable, pero cuando dejó escrito su nombre sintió un escalofrío imposible de explicar.
Raúl Falcao. Aquella coincidencia jamás abandonó su memoria. Ahora comprendía que no había sido una casualidad, había estado mucho más cerca del asesino de lo que cualquiera podía imaginar. La noticia cayó como un nuevo golpe. Raúl había regresado mucho antes de que todos empezaran a buscarlo. Había observado, había preparado cada movimiento, y nadie lo advirtió. Mientras la investigación avanzaba lentamente, Vino era incapaz de encontrar un solo instante de paz. La muerte de su esposa y de su hija había destruido cualquier deseo de seguir viviendo. Solo le quedaba el odio, solo pensaba en una cosa: venganza. Cuando alguien intenta convencerlo de dejar el asunto en manos de la policía, responde con una serenidad todavía más aterradora que sus gritos anteriores. Ya no tengo nada que perder. Nadie encuentra argumentos para responder, porque todos saben que está diciendo la verdad. Después de perder a su familia, cualquier límite ha desaparecido para él. Su única obsesión consiste en mirar algún día a Raúl directamente a los ojos, y acabar personalmente con su vida. Esa determinación preocupa incluso a quienes desean hacer justicia, porque entienden que un hombre consumido por el dolor puede terminar convirtiéndose exactamente en aquello que más detesta. Mientras tanto, Luis Miguel vive otra angustia. La desaparición temporal de Luena, su comportamiento imprevisible y la lucha por Junior hacen que cada decisión resulte más delicada. Rafaela recibe una llamada inesperada. El teléfono de Luena había sonado. Al otro lado de la línea estaba Raúl Falcao. No habló. Cortó inmediatamente al descubrir que quien contestó no era Luena. Aquella simple llamada bastó para disparar todas las alarmas. ¿Qué tiene que ver Raúl con Luena?, pregunta Luis Miguel, incapaz de ocultar su preocupación. Rafaela baja la mirada. No posee respuestas, solo un presentimiento. Y ese presentimiento resulta escalofriante. Tengo miedo de que Raúl esté relacionado con su desaparición o de que Luena haya decidido buscarlo por su cuenta. Las palabras quedan suspendidas en el aire, porque cualquiera de las dos posibilidades conduce al mismo lugar: la tragedia. Mientras todos intentan reconstruir el rompecabezas, otro conflicto amenaza con estallar dentro de la empresa. Norberto recupera oficialmente el control y comienza a revisar todo lo ocurrido durante su ausencia. Los balances, las pérdidas, las decisiones sospechosas. Cada documento parece confirmar que alguien aprovechó su desaparición para beneficiar intereses personales. Entonces aparece un antiguo empleado dispuesto a recuperar su puesto. Cree que merece una segunda oportunidad. Asegura que puede ayudar a salvar la empresa. Pero Norberto no tarda en desenmascararlo. Quien traicionó una vez, volverá a hacerlo. El hombre intenta defenderse, recuerda toda la información que entregó para perjudicar a Jorge Sacramento, incluso insinúa que Norberto le debe parte de su éxito reciente. La respuesta llega cargada de desprecio. Lo único que te has ganado es mi desprecio. El silencio posterior resulta demoledor, porque aquel rechazo deja claro que la época de manipulaciones y alianzas oportunistas está llegando a su fin. Sin embargo, el mayor peligro continúa lejos de las oficinas y de las discusiones familiares. En algún lugar, Raúl Falcao sigue observando, esperando, calculando. Y justo cuando todos creen haber descubierto parte de su pasado, una nueva pista lo cambia absolutamente todo. Alguien muy cercano a la familia guarda un secreto relacionado con Raúl desde hace años. Un secreto que puede revelar no solo dónde estuvo escondido, sino también cuál será su próximo objetivo. Cuando esa verdad salga finalmente a la luz, nadie volverá a sentirse seguro, porque comprenderán que el asesino nunca dejó de vigilarlos, y que su golpe más devastador todavía está por llegar. Pero la verdad llevaba demasiado tiempo escondida para continuar enterrada. Cada secreto que salía a la superficie arrastraba otro aún más peligroso, y todos los caminos terminaban conduciendo al mismo nombre: Raúl Falcao. Nadie podía detener la tormenta que se avecinaba. Las familias estaban rotas, las alianzas habían desaparecido, y la sed de venganza comenzaba a imponerse sobre cualquier deseo de justicia. Mientras Mara permanecía bajo observación médica, el silencio reinaba entre quienes aguardaban noticias. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra. El enfrentamiento con Luena había sido demasiado violento y el miedo a perder a las gemelas pesaba sobre todos como una sombra imposible de ignorar. Cuando finalmente el médico transmite que el peligro inmediato parece haber pasado, el alivio invade la habitación, aunque nadie celebra. Todos comprenden que el embarazo de Mara se ha convertido en un nuevo punto débil para la familia. A partir de ese instante ya no solo deben protegerla a ella, sino también a las dos niñas que están por nacer. Sin embargo, quien queda completamente destrozada es Luena. Lejos de encontrar consuelo después de ver a Junior, abandona la casa sintiendo que ha perdido la última oportunidad de recuperar la vida que alguna vez soñó. Las palabras de Mara siguen golpeando su conciencia. Tú ni siquiera mereces ser madre. Aquella acusación la persigue sin descanso. Por primera vez ni siquiera encuentra fuerzas para responder. Sabe que ha cometido errores terribles.
Sabe que muchas de sus decisiones nacieron del orgullo, del resentimiento y de una obsesión por sobrevivir a cualquier precio, pero también comprende que el amor que siente por Junior nunca fue una mentira. Ese conflicto interior comienza a consumirla lentamente. Mientras tanto, Norberto decide dejar de actuar únicamente como una víctima de todo lo ocurrido. Después de recuperar el control de su empresa, revisa uno por uno los movimientos realizados durante su ausencia. Descubre pérdidas económicas, traiciones internas y personas que aprovecharon el caos para favorecer sus propios intereses. Quienes antes se sentían protegidos ahora comienzan a temer. Norberto ya no confía en nadie. Cada empleado, cada socio, cada supuesto aliado, todos pasan a ser sospechosos. Su regreso significa mucho más que recuperar una empresa, significa recuperar el poder para ajustar cuentas. Al mismo tiempo, Camacho continúa reuniendo pruebas sobre Raúl Falcao. Aunque oficialmente sigue suspendido, no piensa abandonar la investigación. Ahora sabe que enfrentarse a un mercenario exige algo más que procedimientos policiales. Necesita adelantarse a sus movimientos, necesita descubrir cuál será su próximo objetivo, pero entonces aparece una información inesperada. Neusa decide revelar el secreto que había guardado durante años. Recuerda perfectamente al hombre que entró en la joyería para encargar unas delicadas pulseras de bebé. Recordaba su mirada, su manera de hablar y, sobre todo, el nombre que escribió, Raúl Falcao. Aquella confesión confirma definitivamente que el asesino llevaba tiempo moviéndose cerca de la familia sin despertar sospechas. No improvisó su regreso, lo preparó cuidadosamente, observó a cada uno de ellos, esperó el instante perfecto para atacar. La noticia sacude profundamente a Mara. Comprende que el enemigo siempre estuvo más cerca de lo que imaginaba, pero todavía queda una revelación mucho más impactante. Vino, incapaz de aceptar la muerte de su esposa y de su hija, tomó una decisión definitiva. Busca a una persona que conoció a Raúl muchos años atrás. Revisa fotografías antiguas, recuerdos olvidados, historias relacionadas con Angola. Cada imagen confirma que el asesino formó parte de un pasado mucho más oscuro de lo que cualquiera sospechaba. Sin embargo, el descubrimiento no calma su dolor, al contrario, lo alimenta. Con los ojos llenos de lágrimas pronunció una promesa que hiela la sangre de todos los presentes. Aunque sea lo último que haga, lo encontraré y pagaré con su propia vida todo lo que me arrebató. Nadie intenta detenerlo. Todos entienden que el odio ha reemplazado cualquier otra emoción, y eso convierte a Vino en un hombre tan impredecible como el propio Raúl. Mientras unas familias intentan reconstruirse, otras continúan rompiéndose. Jorge y Pilar siguen atrapados en una guerra silenciosa donde ambos conocen secretos suficientes para destruir al otro. Ninguno puede dar el primer paso sin condenarse también a sí mismo. Esa relación ya no se sostiene por el amor, se sostiene únicamente por el miedo, por la culpa y por los delitos que ambos comparten. Del otro lado, Arthur acepta que deberá empezar desde cero después de haber perdido la confianza de quienes más creían en él. Diego continúa luchando contra sus propios demonios, incapaz de escapar de las consecuencias de sus adicciones y de los errores que arruinaron su relación con Sara. Cada personaje carga ahora con una herida distinta. Pero todas esas heridas nacieron del mismo lugar. Las mentiras, la ambición y las decisiones tomadas cuando parecía más fácil traicionar que decir la verdad. Al final del episodio queda claro que ninguna victoria ha sido completa. Norberto recuperó su lugar, pero descubrió que el precio fue destruir la paz de su propia familia. Luena sigue respirando, pero siente que cada día está más lejos de Junior. Mara logró proteger a sus hijas, aunque ahora sabe que su embarazo puede convertirla en el blanco perfecto de quienes aún buscan hacer daño. Camacho continúa persiguiendo a un enemigo que parece desaparecer cada vez que está a punto de alcanzarlo, y Raúl Falcao sigue libre. Invisible. Esperando. Porque mientras todos celebran haber descubierto parte de su pasado, él ya está pensando en su siguiente movimiento. En esta historia, el amor demostró que puede convertirse en la mayor fortaleza, pero también en la debilidad más peligrosa cuando se mezcla con la ambición y el deseo de venganza. La confianza, una vez rota, deja cicatrices que tardan años en sanar. Y la familia, cuando se construye sobre secretos, termina enfrentándose a pruebas capaces de destruir incluso los lazos más fuertes. La justicia puede tardar en llegar, pero tarde o temprano cada decisión exige un precio, y ninguno de los protagonistas podrá escapar de las consecuencias de sus propios actos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Porque las revelaciones que están por venir cambiarán por completo el destino de todos estos personajes. Yo soy Miguel, les agradezco de corazón por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.